¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un hombre sin nombre, sin rostro, sin pasado, se convierta en la pesadilla de los más poderosos del mundo antiguo? ¿Qué tiene que suceder en el alma humana para transformar a un esclavo en el cazador más temido de Roma? Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿De qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia que estoy a punto de revelarte. Porque lo que vas a escuchar no es solo un relato del pasado. Es un espejo oscuro que refleja las mismas luchas de poder, la misma sed de justicia o venganza que existe hoy, en tu ciudad, en tu país, en este preciso momento. Y si esta historia te atrapa, si sientes que necesitas conocer la verdad detrás de los mitos, estás en el lugar correcto. Ahora sí. Cerremos las puertas, apaguemos las luces innecesarias, y retrocedamos 2000 años, a una noche de tormenta en Roma, cuando el imperio más grande de la historia estaba a punto de descubrir que incluso los dioses pueden sangrar. Roma. Año 63 a.C. La ciudad que dominaba el mundo conocido dormía inquieta esa noche. Las calles empedradas brillaban bajo la lluvia torrencial, y el viento arrastraba el olor a incienso mezclado con el hedor de las alcantarillas abiertas. En algún lugar del Palatino, la colina donde vivían los más ricos y poderosos, un senador llamado Marcus Licinius Crassus yacía despierto en su lecho, escuchando cada crujido de su villa. Crassus era el hombre más rico de Roma. Poseía ejércitos de esclavos, minas de plata, edificios enteros. Había aplastado la rebelión de Espartaco años atrás, crucificando a 6000 esclavos a lo largo de la Vía Apia como advertencia. Su nombre inspiraba temor. Su oro compraba voluntades. Su poder parecía intocable. Parecía. Porque esa noche, mientras la lluvia golpeaba las tejas de su techo, Crassus sintió algo que no había experimentado en décadas: miedo. Y no era miedo a los ejércitos enemigos ni a las conspiraciones políticas. Era miedo a un rumor. A un nombre que se susurraba en las tabernas, en los mercados, en los rincones más oscuros de la ciudad. Locusta. ¿Quién era Locusta? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un fantasma? Nadie lo sabía con certeza, pero todos conocían su obra. En los últimos meses, 3 senadores habían muerto en circunstancias misteriosas. Uno colapsó durante un banquete, vomitando sangre negra. Otro fue encontrado en su triclinium, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. El tercero simplemente desapareció, y días después, su cuerpo apareció flotando en el Tíber, hinchado y desfigurado. La pregunta que atormentaba a Crassus esa noche era simple y terrible. ¿Sería él el siguiente? Pero aquí viene la primera revelación que cambiará todo lo que crees saber sobre esta historia. Porque Locusta no era un asesino común. No mataba por dinero, aunque cobraba fortunas. No mataba por placer, aunque algunos susurraban que disfrutaba su trabajo. Locusta mataba por algo mucho más peligroso, mucho más subversivo en el contexto de Roma. Locusta mataba por justicia, o al menos, por lo que alguien consideraba justicia. Y ese alguien, esa red invisible de personas que contrataban sus servicios, incluía a quienes nadie habría sospechado jamás. Esclavos que habían ahorrado durante años para vengar a un ser querido. Viudas patricias que necesitaban eliminar a un marido abusivo. Comerciantes arruinados por la corrupción de algún magistrado. Y sí, también políticos ambiciosos que veían en Locusta una herramienta para ascender en el cursus honorum, la escalera del poder romano. Pero ¿quién era realmente esta figura? Para entenderlo, necesitamos retroceder más en el tiempo. Necesitamos ir a un lugar que Roma prefería olvidar, los barracones de esclavos en las minas de Hispania. 20 años antes. Las minas de plata de Cartago Nova, en lo que hoy es España. Imagina el infierno, y aún te quedarías corto. Túneles estrechos donde los hombres trabajaban de rodillas, respirando polvo que les destrozaba los pulmones. Oscuridad perpetua, rota solo por el parpadeo de lámparas de aceite que podían apagarse en cualquier momento. Calor insoportable a medida que descendías, frío mortal en la superficie durante las noches de invierno.
La esperanza de vida de un esclavo en las minas era de 3 años. 3 años de agonía antes de que tu cuerpo simplemente se rindiera. Y en ese lugar, entre cientos de hombres condenados a morir lentamente, había un niño de 12 años que aún no tenía nombre. Los romanos no solían registrar los nombres de los esclavos. Eras un número, una herramienta, un inventario. Pero este niño, por razones que nadie podía explicar, sobrevivió. Año tras año, cuando otros caían muertos por agotamiento, enfermedad o accidentes, él continuaba. Aprendió a moverse en la oscuridad como si pudiera ver. Aprendió que rocas eran estables y cuáles estaban a punto de colapsar. Aprendió el lenguaje silencioso de los esclavos, un código de gestos y miradas que permitía comunicarse sin que los guardias lo notaran. Y aprendió algo más, algo que cambiaría su destino para siempre. En las minas había un anciano, un griego llamado Nicomedes, que había sido médico antes de ser capturado y esclavizado. Nicomedes era un hombre roto, con las manos temblándole por alguna enfermedad que consumía su sistema nervioso. Pero su mente seguía intacta, y una noche, mientras compartían un pedazo de pan duro, el anciano le preguntó al niño sin nombre: ¿Sabes por qué estamos aquí? El niño negó con la cabeza. Estamos aquí porque alguien decidió que valíamos menos que el metal que extraemos. Alguien con poder decidió que nuestras vidas no importan. ¿Y sabes cuál es la única manera de equilibrar esa injusticia? El niño esperó. Conocimiento. El conocimiento es el único poder que no pueden quitarte. Pueden azotarte, encadenarte, matarte. Pero lo que sabes, lo que aprendes, eso vive dentro de ti hasta tu último aliento. Y si ese conocimiento es el correcto, puede convertirse en el arma más letal del mundo. Nicomedes le enseñó al niño sobre plantas, sobre venenos, sobre las sutiles diferencias entre una hierba que cura y una hierba que mata. Le enseñó que la belladona puede parecer una baya inofensiva, pero 3 de ellas pueden detener el corazón de un hombre en minutos. Que el acónito, hermoso en su floración púrpura, es tan tóxico que los antiguos persas untaban sus flechas con él. Que el arsénico no tiene sabor ni olor, y mezclado en vino, es prácticamente indetectable. ¿Por qué un médico enseñaría esto a un niño esclavo? Quizás porque Nicomedes sabía que su tiempo se acababa y necesitaba que su conocimiento sobreviviera. Quizás porque vio en ese niño algo especial, una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa. O quizás, y esto es lo más perturbador, porque quería crear un arma, una forma de venganza que sobreviviera más allá de su muerte. 3 meses después, Nicomedes murió durante un colapso en uno de los túneles. Pero su legado estaba plantado. El niño sin nombre salió de las minas 5 años después. No porque lo liberaran, que quede claro. En Roma, la manumisión era rara, especialmente para esclavos de las minas. Salió porque el capataz que supervisaba su sección murió de forma misteriosa, y en el caos subsecuente, logró escapar durante un traslado de prisioneros. ¿Cómo murió exactamente ese capataz? Las crónicas no lo especifican, pero los esclavos que trabajaban con el niño contaban que el hombre había bebido de su propia cantimplora y, minutos después, comenzó a convulsionar violentamente, vomitando una espuma amarillenta. Para cuando llegó ayuda, estaba muerto. ¿Coincidencia? Quizás. O quizás no. El joven fugitivo llegó a Roma con 17 años, demacrado, con cicatrices que cubrían su espalda por años de latigazos, pero con algo más valioso que cualquier moneda, conocimiento prohibido y una razón para usarlo. Roma en esos días era un hervidero de corrupción y violencia. La República estaba en sus últimas décadas, aunque nadie lo sabía todavía. Hombres como Pompeyo, César y Craso competían por el poder absoluto, mientras el Senado se desgarraba en facciones. Los tribunos eran asesinados en plena luz del día. Las elecciones se compraban con oro y se ganaban con matones. La ley era una farsa para los ricos y una trampa mortal para los pobres. En ese ambiente, un joven inteligente y desesperado podía encontrar oportunidades. Oportunidades terribles, pero oportunidades al fin. El primer cliente llegó por accidente. O tal vez no fue accidente.
Tal vez fue el destino, si crees en esas cosas. Una mujer, Patricia por su vestimenta pero con moretones mal disimulados en los brazos, se acercó a él en uno de los mercados del Subura, el barrio más peligroso de Roma. Había visto al joven recolectando hierbas cerca del Tíber, plantas que la mayoría ignoraba pero que él seleccionaba con cuidado meticuloso. ¿Entiendes de remedios?, preguntó ella en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Él asintió cautelosamente. Necesito algo. No para curar. Para terminar un sufrimiento. La conversación que siguió fue breve, llena de silencios cargados de significado. La mujer no dijo el nombre de la persona que necesitaba que dejara de sufrir, pero no era difícil deducirlo. Un marido abusivo, probablemente. Un hombre con derecho legal para golpearla, violarla, matarla si así lo deseaba, porque en Roma, una esposa era propiedad. El joven podría haberla rechazado. Podría haber huido. Pero algo en él, algo forjado en años de humillación y dolor, reconoció en esa mujer a alguien igualmente atrapada, igualmente desesperada. 3 días después, un patricio llamado Gaius Servilius murió durante la cena. Los médicos dictaminaron que fue un problema del corazón. Natural. Trágico. Inevitable. Nadie sospechó nada. ¿Por qué habrían de hacerlo? La viuda heredó su fortuna y desapareció de Roma poco después, llevándose sus secretos y su libertad recién adquirida. Y así comenzó todo. Así nació Locusta, porque ese fue el nombre que eligió para sí mismo. Locusta, la langosta, la plaga, el insecto que devora los campos dorados de los poderosos, que aparece de la nada y lo destruye todo antes de desvanecerse. Un nombre perfecto para alguien que había decidido convertirse en el equilibrio invisible de las injusticias de Roma. Un villano, piénsalo, en una sociedad donde la ley protegía solo a los ricos, donde un esclavo podía ser torturado hasta la muerte por el simple capricho de su amo, donde las mujeres no tenían voz ni voto sobre sus propios cuerpos, donde los niños podían ser vendidos o abandonados sin consecuencia alguna. ¿Qué significa la justicia? ¿Es justicia cuando la ley es inherentemente injusta? ¿Es asesinato cuando la víctima es un opresor? ¿O es simplemente una forma diferente de guerra, una que no se pelea con espadas y escudos, sino con sombras y veneno? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue siendo relevante hoy. Porque vivimos en un mundo donde todavía existen poderosos intocables, donde la justicia oficial a veces falla, donde la desesperación empuja a las personas a tomar medidas extremas. Y si estas reflexiones te están haciendo pensar, si te están incomodando o inspirando, comparte este video. No por los números, no por el algoritmo, sino porque necesitamos hablar de estas cosas. Necesitamos enfrentar estas preguntas incómodas sobre el poder, la justicia y los límites de ambos. Locusta desarrolló su red lentamente, con la paciencia de alguien que sabe que un solo error significaría su muerte. En Roma, el envenenamiento era considerado el crimen más cobarde y femenino, precisamente porque negaba al oponente la posibilidad de defenderse. Los envenenadores capturados eran ejecutados de las formas más brutales imaginables, arrojados desde la roca Tarpeya, estrangulados en público, o en casos especiales, cocidos vivos dentro de un saco con una víbora, un perro, un gallo y un mono, y lanzados al Tíber. Así que Locusta operaba con precaución absoluta. Nunca se reunía con clientes en el mismo lugar 2 veces. Nunca revelaba su verdadero nombre ni su rostro completo, siempre usando capuchas o máscaras en los encuentros. Nunca entregaba el veneno directamente, siempre había intermediarios, personas que podían ser sacrificadas si las autoridades se acercaban demasiado. Pero lo más brillante de su método era esto: nunca usaba el mismo veneno 2 veces seguidas. Cada muerte parecía natural o al menos diferente de las anteriores. Un hombre moría de lo que parecía ser una fiebre súbita, otro de un problema estomacal que los médicos diagnosticaban como intoxicación alimentaria, un tercero de un aparente ataque al corazón, un cuarto simplemente dejaba de respirar durante el sueño. La variedad era su escudo.
Y su conocimiento, heredado de Nicomedes y expandido con años de experimentación cuidadosa, era su espada. Pero ¿cómo elegía a sus víctimas? O más precisamente, ¿cómo elegía a sus clientes? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque Locusta, según las historias que sobrevivieron, no aceptaba cualquier contrato. No mataba por celos mezquinos ni por herencias codiciosas. Tenía un código, por perverso que suene. Solo aceptaba eliminar a quienes consideraba verdaderamente culpables de injusticias graves. Amos que torturaban a sus esclavos más allá de lo socialmente aceptable incluso para los estándares romanos. Magistrados que vendían veredictos al mejor postor, arruinando a inocentes. Patricios que abusaban sexualmente de menores bajo su tutela. Senadores cuya corrupción había causado hambrunas en las provincias. ¿Quién decidía que constituía una injusticia grave? Él mismo. Locusta era juez, jurado y verdugo. Y sí, eso es aterrador. Es la antítesis del Estado de Derecho, del debido proceso, de todos los principios que supuestamente sostienen una civilización. Pero también era, en cierta forma retorcida, un sistema de justicia para aquellos que no tenían acceso a ninguna otra. Y así, durante años, Locusta operó en las sombras de Roma. Su reputación crecía en susurros. Sus precios subían con cada éxito. Y lo más inquietante de todo, nunca fue capturado. Volvamos ahora a esa noche de tormenta, a Marcus Licinius Crassus despierto en su cama, aterrorizado por un nombre. Crassus había recibido una advertencia. Una tablilla de cera había aparecido en su casa, dejada por algún sirviente anónimo o tal vez lanzada por encima del muro del jardín. El mensaje era simple, tallado en letras cuidadosas. El equilibrio debe ser restaurado. Has tomado 6.000 vidas. Una de las tuyas es el pago mínimo. Locusta. Crassus, hombre acostumbrado al poder absoluto, había hecho lo que cualquiera en su posición haría, contrató guardias. Triplicó la seguridad de su villa. Hizo probar toda su comida por esclavos antes de tocar un bocado. Cambió sus rutinas diarias para ser impredecible. Incluso consultó con un astrólogo para determinar qué días eran más propicios para un intento contra su vida. Pero el miedo persistía, porque Crassus, por todo su poder y su oro, comprendía una verdad fundamental. Si alguien estaba verdaderamente decidido a matarte y tenía el conocimiento para hacerlo de forma indetectable, no había defensa absoluta. No había muro lo suficientemente alto, no había guardia lo suficientemente vigilante, no había precaución lo suficientemente exhaustiva. La paranoia comenzó a devorarlo desde adentro. Dejó de asistir al Senado. Canceló banquetes. Se volvió un prisionero en su propia casa, rodeado de lujos pero despojado de paz. Y entonces, 3 semanas después de recibir la advertencia, pasó algo extraordinario. Algo que nadie esperaba. Locusta cumplió su palabra, pero no de la forma que Crassus temía. Una mañana, el guardia personal de Crassus encontró a uno de los administradores de la casa muerto en los jardines. Un hombre llamado Spurius, quien había servido a Crassus durante años. La autopsia reveló veneno, un veneno sofisticado que había requerido días para hacer efecto, permitiendo que los síntomas parecieran una enfermedad degenerativa. Pero lo más impactante fue lo que se descubrió después. Entre las posesiones de Spurius se encontraron documentos, pruebas irrefutables de que había estado desviando fondos, sobornando a magistrados en nombre de Crassus, y más revelador aún, organizando el asesinato de pequeños propietarios para que Crassus pudiera comprar sus tierras a precios irrisorios. Spurius era el verdadero objetivo. No Crassus. No directamente. El mensaje implícito era claro: conozco tus crímenes. Conozco a las personas que los ejecutan por ti. Y puedo llegar a ellos cuando quiera. Tu protección es una ilusión. Crassus, se dice, quedó destrozado por el miedo después de eso. No el miedo a morir, sino algo peor, el miedo a vivir sabiendo que alguien, en algún lugar, tenía poder sobre él. Un poder invisible, impredecible, inexorable. Y aquí, en este punto de máxima tensión, debemos hacer una pausa.
porque lo que viene después cambiará todo lo que hemos construido hasta ahora. Lo que viene después revelará la verdad más oscura sobre Locusta, una verdad que pondrá en cuestión todo lo que creías saber sobre esta figura. ¿Era realmente un justiciero solitario? ¿O había algo más grande, algo más peligroso operando en las sombras de Roma? La respuesta te está esperando. Pero no aquí. No todavía. Porque esta historia está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. Si has llegado hasta aquí, si la historia de Locusta te ha atrapado tanto como a mí cuando la descubrí por primera vez, entonces tienes que quedarte para la segunda parte. Te prometo que lo que viene no solo responderá tus preguntas, te hará formular preguntas completamente nuevas. Preguntas sobre el poder, sobre la venganza, sobre los límites de lo que estamos dispuestos a hacer por lo que consideramos correcto. Déjame un comentario. Cuéntame qué piensas hasta ahora. ¿Es Locusta un héroe o un asesino? ¿Puede ser ambos? ¿O estamos usando las categorías equivocadas para entender a alguien como él? Y recuerda, la verdad no está en los libros de historia oficiales. Está en las sombras, en los susurros, en las historias que los poderosos intentaron enterrar pero que se niegan a morir. Vamos con la segunda parte. Si te atreves a seguir descendiendo a este laberinto oscuro de la historia romana. Porque te advierto, una vez que conozcas la verdad completa sobre Locusta, nunca verás el poder de la misma manera. Bienvenido a la parte de la historia que la mayoría de los historiadores prefieren ignorar. La parte que no encaja limpiamente en las narrativas de héroes y villanos, de buenos y malos, de civilización contra barbarie. Si estás aquí es porque la primera parte te dejó con más preguntas que respuestas. Eso es exactamente lo que pretendía. Porque la historia real, la verdadera historia, nunca es simple. Nunca es reconfortante. Y casi nunca tiene finales satisfactorios. Antes de continuar, si acabas de llegar y no viste la primera parte, detente aquí. Ve, mírala. Espero. Porque lo que voy a revelarte ahora no tendrá sentido sin el contexto, sin entender quién era Locusta y cómo llegó a convertirse en la sombra más temida de Roma. ¿Ya regresaste? Perfecto. Entonces preparémonos para descender más profundo. Dejamos a Marcus Licinius Crassus paralizado por el terror, encerrado en su villa, habiendo descubierto que ni toda su riqueza ni todo su poder podían protegerlo de un enemigo que operaba fuera de las reglas tradicionales del conflicto romano. Pero Crassus, recordemos, era uno de los hombres más astutos de su época. No había llegado a la cima de la sociedad romana siendo cobarde ni estúpido. Si no podía defenderse de Locusta, razonó, entonces necesitaba entenderlo. Y para entender algo, necesitas estudiarlo, rastrearlo, descubrir su patrón. Crassus contrató a investigadores privados, antiguos vigiles e informantes del submundo romano. Les dio una misión simple pero casi imposible, descubrir la identidad de Locusta. Les ofreció fortunas, prometió protección imperial, amenazó con consecuencias brutales si fallaban. Y durante meses, no encontraron nada. Solo rumores contradictorios, pistas falsas, callejones sin salida. Locusta era un fantasma, un nombre sin rostro, una leyenda que parecía existir en el espacio entre la realidad y el mito. Pero entonces, uno de los investigadores tuvo un momento de brillantez. En lugar de buscar a Locusta directamente, comenzó a buscar patrones en las muertes asociadas con él. Fechas, localizaciones, métodos. Y descubrió algo fascinante. Las víctimas de Locusta no eran aleatorias. Formaban un patrón geográfico y temporal. Un senador muerto aquí, seguido semanas después por un magistrado allá, luego un rico comerciante en otro distrito. Pero si trazabas las ubicaciones en un mapa y conectabas las fechas, emergía algo inquietante, una red. Cada víctima estaba conectada de alguna forma con las demás. Negocios compartidos. Préstamos entre ellos. Conspiraciones políticas conjuntas. No eran objetivos aleatorios de justicieros random. Eran nodos de una red de corrupción más grande, y alguien los estaba eliminando sistemáticamente. Pero ¿quién tenía ese nivel de información?
¿Quién conocía los secretos más oscuros de los hombres más poderosos de Roma? ¿Quién tenía acceso a documentos privados, a conversaciones confidenciales, a los movimientos y hábitos de la élite? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue tan obvia que resultaba imposible de ver. Los esclavos. Imagina por un momento que eres un patricio romano. Vives en una villa llena de sirvientes. Esclavos que sirven tu comida, que limpian tus habitaciones, que llevan tus mensajes, que están presentes en tus reuniones de negocios, en tus cenas privadas, incluso en tu dormitorio. Están tan omnipresentes que se vuelven invisibles. No son personas para ti, son muebles que respiran. Y por eso no tienes cuidado con lo que dices frente a ellos. Discutes negocios turbios mientras un esclavo te sirve vino. Planeas sobornos mientras otro te ayuda a vestirte. Confiesas crímenes mientras un tercero te prepara el baño. Los esclavos lo oyen todo. Lo ven todo. Pero como no son personas reales en la mentalidad romana, sus oídos y ojos no cuentan. Excepto cuando sí cuentan. El investigador de Crassus descubrió que varias de las víctimas de Locusta habían vendido o traspasado esclavos en los meses anteriores a sus muertes. Esclavos que luego desaparecían del registro, como si se hubieran evaporado, o como si hubieran sido manumitidos secretamente y absorbidos en una red clandestina. La revelación era escalofriante. Locusta no era una sola persona. Nunca lo había sido. Era una organización. Una red de antiguos esclavos, sirvientes actuales y simpatizantes de clase baja que funcionaban como una organización de inteligencia y asesinato combinadas. Los esclavos en las casas de los ricos recopilaban información. Los esclavos manumitidos la analizaban y decidían quién merecía ser eliminado. Y Locusta, el verdadero Locusta, el hombre que había comenzado todo, era simplemente el ejecutor más hábil de una red mucho más grande. Piénsalo. Es brillante y aterrador a partes iguales. Habían convertido la invisibilidad impuesta por Roma en su mayor arma. Habían transformado su estatus de no personas en el camuflaje perfecto. Eran una revolución silenciosa, no buscando derrocar el sistema violentamente como Espartaco, sino desangrándolo lentamente desde adentro, un poderoso opresor a la vez. Cuando Crassus entendió esto, su terror se convirtió en pánico absoluto. Porque si cada esclavo era potencialmente un espía, entonces no había refugio. Sus propios sirvientes podrían estar reportando cada palabra suya. El hombre que le preparaba su comida podría estar esperando la orden para envenenarlo. La mujer que organizaba su casa podría estar planeando su muerte. Crassus hizo lo que los poderosos siempre hacen cuando se sienten amenazados. Intentó aplastar la amenaza con violencia abrumadora. Ordenó que todos sus esclavos fueran interrogados bajo tortura. Docenas de hombres y mujeres fueron atados y sometidos a técnicas brutales para extraer confesiones. Algunos admitieron cosas, cualquier cosa, solo para que el dolor se detuviera. Pero sus confesiones eran inconsistentes, contradictorias. No llevaban a ninguna parte. Otros no confesaron nada, incluso mientras morían bajo los latigazos y las tenazas al rojo vivo. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Crassus ejecutó a 32 esclavos en total. Los crucificó en su propio jardín como advertencia. Pero la advertencia no funcionó. No podía funcionar. Porque por cada esclavo que mataba, había cientos más en Roma, miles en las provincias, todos conectados por una red invisible de agravios compartidos, de odio acumulado, de deseo de equilibrio. No puedes crucificar una idea. No puedes torturar un movimiento. Y lo que Locusta representaba ya era más grande que un solo hombre o incluso una sola organización. Era esperanza. Esperanza de que los oprimidos pudieran defenderse. De que los invisibles pudieran volverse visibles. De que incluso los más poderosos tenían que responder por sus crímenes, si no ante la ley romana, entonces ante una justicia más antigua y más oscura. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. El giro que transforma esta historia de un simple relato de venganza en algo mucho más complejo, mucho más perturbador. Porque resulta que Locusta no solo trabajaba para los oprimidos. En el año 54 a.C., Julia,
la hija de Julio César y esposa de Pompeyo, murió durante el parto. Su muerte fue un golpe devastador para la alianza política entre César y Pompeyo, una alianza que había mantenido cierta estabilidad en Roma. Sin ese vínculo familiar, los dos hombres más poderosos de la República comenzaron su deslizamiento inevitable hacia la guerra civil. Oficialmente, la muerte de Julia fue una tragedia natural. Las complicaciones en el parto eran comunes, incluso entre las mujeres de la élite con acceso a los mejores médicos. Pero hay documentos, cartas fragmentadas descubiertas siglos después, que sugieren algo diferente. Que sugieren que alguien pagó una fortuna para asegurar que ese parto terminara en tragedia. Y que ese alguien conocía solo un hombre capaz de hacer que un asesinato pareciera un accidente médico completamente natural. Locusta, ¿ves lo que esto significa? Si es verdad, y hay evidencia suficiente para al menos considerarlo seriamente, entonces Locusta no era solo un justiciero de los oprimidos. También era un mercenario dispuesto a trabajar para los poderosos cuando el precio era correcto o cuando la eliminación servía a un propósito más amplio en su visión particular de cómo debía equilibrarse Roma. O quizás, y esto es aún más inquietante, Locusta había llegado a creer que él sabía mejor que nadie qué era lo que Roma necesitaba, que se había convertido en una especie de dios invisible, decidiendo quién vivía y quién moría no basándose en la ley ni en la moralidad convencional, sino en su propia lógica retorcida sobre el bien mayor. El poder corrompe, incluso el poder de hacer justicia, especialmente ese poder. La carrera de Locusta alcanzó su punto máximo durante los años del primer triunvirato, cuando César, Pompeyo y Craso controlaban Roma entre sombras. Era una época de asesinatos políticos abiertos, de corrupción desenfrenada, de violencia en las calles. En ese caos, alguien como Locusta podía operar casi con impunidad. Pero toda sombra necesita luz para existir. Y cuando las luces comenzaron a apagarse, cuando Roma se sumergió en la guerra civil que eventualmente llevaría al fin de la República, incluso las sombras se volvieron peligrosas. Crassus murió en el año 53 a.C., no por veneno sino de forma mucho más humillante, decapitado por los partos en la desastrosa campaña de Carrae. Su cabeza fue usada como utilería en una representación teatral para el rey Parto. Un final apropiado para un hombre que había tratado vidas humanas como utilería para su propia ambición. Pero ¿sabía Crassus algo antes de morir? ¿Llevó consigo secretos sobre Locusta que murieron con él en el desierto de Mesopotamia? Pompeyo cayó en Egipto, asesinado por traidores que pensaban ganarse el favor de César. César mismo fue apuñalado 23 veces en el teatro de Pompeyo, asesinado no por veneno sino por el método más romano de todos, el acero en manos de amigos. El mundo que había permitido que alguien como Locusta existiera estaba colapsando. Y en ese colapso, incluso los más hábiles sobrevivientes eventualmente caen. La última mención confiable de Locusta aparece en el año 44 a.C., el mismo año del asesinato de César. Un documento fragmentado, parte de las memorias de un senador cuyo nombre se ha perdido, menciona: el envenenador ha desaparecido. Algunos dicen que huyó a Oriente, donde su arte es más apreciado. Otros susurran que fue eliminado por aquellos que alguna vez empleó sus servicios, temerosos de lo que sabía. Yo creo que simplemente se desvaneció, como debe hacer todo fantasma cuando el mundo que lo creó deja de existir. ¿Qué le pasó realmente a Locusta? La verdad es que no lo sabemos. Y quizás sea apropiado que no lo sepamos. Algunas historias son más poderosas cuando permanecen incompletas, cuando se niegan a darnos el cierre que deseamos. Hay teorías, por supuesto. Siempre hay teorías. Algunos historiadores creen que Locusta fue capturado finalmente y ejecutado en secreto, su muerte ocultada para evitar convertirlo en mártir. Otros argumentan que se retiró, usando la fortuna acumulada durante años de asesinatos para comprar una villa en alguna provincia remota, viviendo el resto de sus días en anonimato. La teoría más intrigante, sin embargo, es esta: que Locusta entrenó sucesores. Que el nombre se convirtió en un título pasado de un envenenador maestro al siguiente, una tradición que sobrevivió durante generaciones.
Porque aquí está el hecho innegable. El envenenamiento político no terminó con la desaparición de Locusta. De hecho, apenas estaba comenzando. Durante el Imperio Romano que siguió a la República, el envenenamiento se convirtió en una herramienta política tan común que los emperadores tenían catadores oficiales para toda su comida. Agripina la Menor, madre de Nerón, supuestamente envenenó a su esposo el emperador Claudio para poner a su hijo en el trono. El propio Nerón, paranoico y cruel, ejecutó a docenas de personas que él creía estaban tratando de envenenarlo, solo para probablemente envenenar él mismo a otros. Y aquí está lo fascinante. Cuando estos envenenadores imperiales necesitaban asesoramiento experto, ¿a quién recurrían? Había una mujer, también llamada Locusta, Locusta de Galia, una envenenadora maestra que trabajó para Nerón y que fue ejecutada eventualmente por el emperador Galba. Los historiadores romanos como Tácito y Suetonio la mencionan explícitamente. ¿Era la misma persona? Imposible cronológicamente. Habrían pasado más de 100 años. ¿Era descendiente directa? ¿Estudiante de estudiante de estudiante? ¿Heredera de un conocimiento maldito pasado en secreto? ¿O simplemente alguien que adoptó el nombre porque reconocía su poder, su significado, su capacidad para inspirar terror? No lo sabemos. Y eso es lo que hace esta historia tan perturbadora. El conocimiento de cómo matar invisiblemente no muere con una persona. Se transmite, evoluciona, se adapta, como un virus que muta pero mantiene su función letal. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia de Locusta? ¿Cuál es la lección que debemos extraer de este descenso a las sombras de Roma? Aquí está mi respuesta, y quiero que pienses en ella cuidadosamente. Locusta existió porque Roma creó las condiciones perfectas para su existencia. Una sociedad construida sobre esclavitud masiva, donde millones de personas no tenían derechos ni protección legal. Un sistema político corrupto donde la justicia era comprable y la ley protegía solo a los ricos. Una cultura que celebraba la violencia pero hipócritamente condenaba ciertos métodos de violencia como deshonrosos. En ese ambiente, alguien como Locusta era inevitable. No fue una aberración. Fue una consecuencia lógica. Y aquí está la pregunta incómoda que debemos hacernos hoy, en nuestro tiempo, en nuestras sociedades. ¿Qué Locustas estamos creando ahora? ¿Qué sistemas de injusticia estamos perpetuando que eventualmente producirán sus propios justicieros oscuros, sus propios ejecutores de sombras? Porque el patrón no ha cambiado. Solo los detalles. Seguimos teniendo élites intocables, seguimos teniendo personas invisibilizadas por el sistema, seguimos teniendo formas de violencia consideradas aceptables y otras vistas como monstruosas basándonos no en el daño real sino en quien las comete y cómo. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia, significa que algo en ti resonó con ella. Tal vez fue la fascinación por lo prohibido, por el conocimiento oscuro. Tal vez fue la satisfacción vicaria de imaginar a los poderosos temiendo por sus vidas. O tal vez fue algo más profundo, el reconocimiento de que la justicia oficial a veces falla, y cuando falla consistentemente, las personas encuentran alternativas. Ninguna de estas reacciones te hace malo, te hace humano, te hace consciente de las complejidades que preferíamos ignorar. Ahora, déjame pedirte algo. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si te perturbó o te inspiró o simplemente te entretuvo, compártela. Pero no la compartas diciendo, mira este video interesante. Compártela con una pregunta. Pregúntales a tus amigos, a tu familia, a tu audiencia. ¿Puede un asesino ser un héroe? ¿Puede alguien hacer cosas terribles por razones que creemos buenas? ¿Dónde trazamos la línea? Y luego escucha sus respuestas. Porque en esas conversaciones, en esos debates incómodos, es donde realmente vivimos como sociedad pensante. Dale like si crees que estas historias importan. No porque yo necesite la validación, sino porque el algoritmo decide qué contenido merece ser visto basándose en esos números. Y honestamente creo que necesitamos más contenido que nos haga pensar en lugar de simplemente entretenernos. Déjame un comentario con tu país. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia.
Quiero ver el mapa mental de personas alrededor del mundo reflexionando sobre estas preguntas juntas. Y si hay algún otro tema histórico oscuro, alguna otra figura controversial, alguna otra historia que la historia oficial prefiere enterrar, déjamelo saber. Porque hay demasiados locustas en la historia, demasiadas sombras que nunca han sido iluminadas. Termino con esto. En algún lugar de Roma, enterrado bajo 2000 años de tierra y escombros, probablemente hay una tumba sin nombre. Quizás incluso sin cuerpo. Solo un espacio vacío, un hueco donde una vez existió alguien que el mundo preferiría olvidar. Pero los fantasmas no necesitan tumbas para perseguirnos. Viven en las historias que contamos, en las preguntas que planteamos, en las injusticias que perpetuamos o desafiamos. Locusta, quien quiera que fuera realmente, es más que un envenenador antiguo. Es un recordatorio. Un espejo oscuro que refleja lo que las sociedades crean cuando abandonan la justicia para algunos mientras la reservan para otros. Y ese espejo sigue reflejando. Hoy, ahora, en tu ciudad, en tu país, en el mundo que todos compartimos. La pregunta no es si habrá más locustas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las condiciones que los crean? Piénsalo, háblalo, debátelo, pero sobre todo, no lo ignores. Porque la historia no es algo que pasó, es algo que está pasando. Siempre. Hasta la próxima historia. Hasta la próxima sombra que necesite ser iluminada. Y recuerda, la verdad no está en los libros de historia oficiales. Está en los lugares donde nadie quiere mirar. Está en las historias que nos incomodan. Está en las preguntas que preferíamos no hacer. Pero si queremos entender realmente quiénes somos como especie, como civilizaciones, como personas individuales tratando de hacer lo correcto en un mundo que a menudo recompensa lo incorrecto, entonces tenemos que mirar, tenemos que preguntar, tenemos que estar dispuestos a descender a las sombras, sabiendo que cuando regresemos, veremos la luz de manera diferente. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu disposición a enfrentar lo incómodo. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves.